diesen Felsen Sturm und Wind. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es En Foco una vez más y queremos agradecer que estén con nosotros en este programa que intenta responder algunas preguntas que van surgiendo a medida que la experiencia, la evolución, sigue su curso y sigue su camino y nos aporta cosas nuevas. Hay algo que no es tan nuevo como mirada sobre el mundo en general, pero que no hemos sabido comprender en su totalidad. Y esa cuestión tiene que ver con nuestra propia supervivencia. Así como parece, podemos ser los causantes del fin de los tiempos. En un solo sentido, el cambio climático y cómo el cambio climático afecta a la agricultura, que todavía en el día de hoy es la principal fuente de recursos alimenticios para toda la humanidad. Como vinimos contando en programas anteriores, a medida que la población vaya creciendo, se van a ir agotando los terrenos fértiles, se va a ir agotando el espacio por una cuestión física, se van a ir agotando las formas de producción. Para producir alimentos hace falta energía y recursos naturales, hace falta agua, hace falta energía eléctrica, hace falta recursos que tienen que ser dosificados de una manera más sustentable en el tiempo, y de eso nos vamos a encargar. Hace poco en Argentina, en Rosario, un grupo de científicos de los 20 países más desarrollados del mundo planteaban problemas relacionados con la alimentación en los próximos 20 o 30 años. Y hay quienes arriesgan que si no tomamos en cuenta el cambio climático y la agricultura actual, vamos a terminar matando a la gallina de los huevos de oro, que es la tierra, la que nos da de comer. El profesor Bloque1 de Alemania explica claramente qué puede pasar con la energía que necesitamos, cómo tenemos que encontrarle alternativas para producir alimentos y, sobre todo, por dónde pasa una especie de guía para sobrevivir. Hoy, en Foco. Hay desafíos enormes para que la humanidad no desborde hacia el caos en los próximos años. Es sabido que el desarrollo tecnológico impulsa a muchos científicos a trabajar en cómo mejorar la vida humana. Chips para almacenar datos de salud, desarrollo de nanotecnologías curativas, crear una raza de superhumanos genéticamente modificados. Pero mientras se piensa en todo esto, el mundo enfrenta problemas en materia de salud básica, biotecnología, bioseguridad y alimentación. La ciencia y el conocimiento conectan de tal forma en esta sociedad global que no paran de nacer organizaciones capaces de orientar con ciencia a los gobiernos, científicos que le hablan a los políticos a través del conocimiento. Así nace Inter-Academy Partnership, una sociedad de academias de ciencias de todo el mundo. En Argentina, el presidente de esta Interacademia de Ciencias, el alemán Bloque1, conversa con nosotros sobre desafíos y el aporte de la ciencia a la creación de la política en todo el planeta. Inter-Academy Partnership was formed with the idea to bring the experiences and knowledge of about 130 national science academies together, so that we have a basis of experts which can be used and can be asked and can cooperate for certain questions which will come up in society or in politics. The national science academies, there's only one in each country, that they are forming the backbone of the Inter-Academy Partnership. So in other words, in your country you have one National Academy of Sciences, and this academy is a member of the Inter-Academy Partnership. Well, they're coming from all over the world. They're coming from Europe, from Africa, from Asia, Pacific, and from the Americas, North and South America. What they are doing is they are trying to give science advice to policymakers. In our time, many decisions in Parliament have a scientific basis, and it is very important that the politician, when they make a decision, know what they decide on. I'll give you an example. If you talk about bioenergy, right, which we just discussed at the moment in the lecture hall, for this you need biomass.
And a country will make a decision, okay, we will have from our total energy consumption, we will take 10, 15 or 20%, we will do bioenergy. Well, then you only can afford it if you have the biomass. And Europe tried to do this. They came up with figures of about 10 to 15%, but the science academies have proven that Europe only has available 5% of biomass. And if they want to have 10 or 15% bioenergy, they have to buy the biomass from outside Europe. And these are all countries in general, you know, which cannot afford it, that they lose their own biomass, which they need for food production, for example. Los gobiernos se estancan en el poder. Es parte de una concepción de mínima transformación social propia del siglo XX. Hay que dejarla atrás lo antes posible, forzar un salto cualitativo en desarrollo social. La humanidad no tiene ni los recursos ni el tiempo que tenía en el siglo XX. Por eso es necesario que se metan las organizaciones como esta interacademia. Es preciso que los políticos sepan de antemano que si levantan la mano para tomar decisiones equivocadas en materia de producción de alimentos o de tratamientos en salud, no se puede volver atrás. La pregunta de siempre es si los políticos alguna vez escuchan a la ciencia. ¿Estarán escuchando lo que tiene para decir? The politics have to make decisions on scientific facts, and our function is to tell politics before they raise their arm and say yes or no, that they know exactly what consequences will this go along with. This is what we try to do, and this is our aim. We are not succeeding all the time, of course, but we have some success in certain area, of course. The politicians should know what they are doing and should not go blindfolded into any, you know, meeting where they have to erase their vote for yes or no. Well, that is a very difficult question. How do you measure impact? Right? You cannot foresee it, but there is some experiences we have. For example, in Europe we know if we pick up topics which are on the agenda in Parliament, right? And we give advice to these questions which are discussed in Parliament, then we may have impact. But you can never foresee it. Sometimes there are big surprises that all of a sudden we have impact where we did not expect it. I'll give an example for this. You see, the European Union has recently issued a law that neonicotinoids are no longer be used, and there are 3 typical neonicotinoids because they would kill the pollinators we need for having the fertilization of a plant, right? And we initiated this at the European Academy Science Advisory Council, and we wrote 3.5 years ago, we wrote a document, we did an analysis. And this started a whole process of discussion and finally ended recently in the decision of Parliament. Durante los últimos 100 años, los avances tecnológicos, económicos y políticos han creado una red de seguridad cada vez más robusta en información. La información genética humana, por ejemplo, ya está decodificada y nos pone ante la pregunta: ¿debe existir una noción de ética que nos limite a la hora de modificar la especie o cambiar los alimentos genéticamente? A la hora de votar leyes que regulen la vida de las sociedades, ¿hace falta la ética? Con esas leyes va el genoma del contrato social, y desconocerlo es intentar hacerle trampa al organismo que compone esa sociedad. Líderes capaces de representar un pensamiento que atraviese medio siglo por venir son lo que se necesita. Una rareza, el liderazgo de tiempos de Donald Trump, de Vladimir Putin, o tiempos como los de los países en vías de desarrollo, con democracias que todavía tienen mucho por andar. Of course, this is what is needed. This is very important. I think the entire society needs ethical standards, and without ethical standards, the society cannot function. And as soon as you eliminate, ethical standards, you have big problems in let's say, that in the society groups will respect each other, and that they are honest people, and they don't have corruption, and all this, is linked to ethics, right? And whether they are bioethics, but in general, ethics in science and ethics in society is most important. Resulta raro que en este momento de la humanidad hayamos comprendido las cosas por la mitad. O a lo mejor no es que podemos escuchar, es que no queremos escuchar. Esto es lo que pasa con los gobiernos, lo dice
Termina, si la ciencia puede juntar los cerebros de los principales países del mundo con todo su conocimiento acumulado y decir que el camino es uno, los gobiernos tienen que escuchar. Y eso es precisamente lo que en este momento todavía no pasa. Como lo decía el profesor Termina, no escuchan los gobiernos lo que la ciencia muchas veces ya sabe. Como tardan en darse cuenta, la reacción es todavía más lenta. Y esto, en el mediano plazo, podría ser mortal para la vida como la conocemos en el día de hoy. Aunque suene tremendista, la alarma la han puesto los que saben. Y nosotros que sabemos de lo que hablamos, los invitamos como siempre a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Foco, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube, donde podés ver todo lo que te contamos en este programa que promete una segunda parte con más de la guía para sobrevivir. Quédate.